Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver un tema muy interesante que son las cantidades por unidad, algo muy utilizado en ingeniería eléctrica. Son varias las ventajas del sistema por unidad. Una de ellas es que en el modelo del transformador, el transformador ideal se puede eliminar. Al utilizar el sistema por unidad, nos deshacemos de los transformadores. No solo nos deshacemos de los transformadores, sino que las cantidades expresadas por unidad no cambian cuando se refieren desde un lado de un transformador a otro. Las cantidades por unidad tienen el mismo valor. Bueno, esto es ignorando el corrimiento de fase en las conexiones trifásicas que hacen corrimiento de fase, pero para ciertos estudios se pueden ignorar esos corrimientos de fase. Otra ventaja es que los parámetros de los equipos expresados por unidad, tomando como base los valores nominales de los equipos, esas cantidades por unidad toman valores típicos. Comento con mucha frecuencia que cuando veo un transformador que es, digamos, de entre 300 y 2000 kVA, pues la impedancia es cercana a 6%, esto es 0.06 PEUs, la impedancia del transformador, la impedancia de dispersión de dicho transformador. Algo que pues al principio no es tan aparente es que los cálculos son más sencillos. Claro, como es un tema para algunos nuevo, pues pueden resultar más complicados, pero la verdad es que son más sencillos los cálculos. En el sistema por unidad, una cantidad por unidad se obtiene con la cantidad en unidades originales y se divide entre la cantidad base que tiene las mismas unidades. Es por ello que queda por unidad, ya no queda en las unidades originales. Unos ejemplos muy sencillitos, fíjense que sí. El fasor de voltaje de A a B es 115 kilovoltios con 30 grados y tomamos como voltaje base entre líneas 115 kilovoltios, como está aquí, pues el fasor voltaje de AB es 1 con 30 grados. Si una corriente, el fasor corriente I sub A es 250 con 0 grados y la corriente base es 500, pues el fasor corriente correspondiente por unidad es 0.5 con 0 grados. Ahí están dos ejemplos muy sencillos. No solo se utilizan cantidades por unidad para voltajes y corrientes, para impedancias, para admitancias, potencias complejas. ¿Qué más se me ocurre? Encadenamientos de flujo. La relación entre parte imaginaria y parte real, esto es, por ejemplo, en el caso de impedancias, la relación XNR no se altera. Esto es, el ángulo no cambia. El ángulo es el mismo, miren, 30 grados, 30 grados, 0 grados, 0 grados. Y esto se debe a que las cantidades base son una magnitud, no tienen ángulo alguno, o bien podemos considerar que tienen ángulo de 0 grados, pero lo más sencillo es, no tienen ángulo. La cantidad base, entonces, lo único que hace es modificar la escala, pone las cantidades en otra escala. Y esa escala es la misma para la magnitud, la parte real y la parte imaginaria. Las tres se escalan de la misma manera. Esto es muy importante. Con frecuencia los estudiantes que no son cuidadosos, pues toman una cantidad base que tiene un ángulo. Eso no tiene ningún sentido. Se definen típicamente la potencia aparente trifásica que vamos a utilizar como base
y el voltaje base entre líneas. Y luego aquí les voy a mostrar algunos desarrollos dadas esas dos cantidades, porque es lo más frecuente. Tomamos un voltaje base entre líneas para cierta zona de voltaje. Este concepto es muy importante y lo voy a elaborar un poquito más adelante. Para esa zona de tensión se define un voltaje base y la potencia base trifásica es para toda la red. Para todo el sistema es la misma. La razón por la que el voltaje base es el mismo es porque recuerden que la potencia brinca a los transformadores ideales sin ser alterada. Los voltajes sí cambian con la relación de transformación. Y ahí está el truco. Normalmente se escoge un voltaje base en una zona y con la relación nominal de los transformadores se determinan el resto de los voltajes base en el resto de las zonas de tensión o zonas de voltaje del sistema. El voltaje base de línea neutro es el voltaje base entre líneas partido por raíz de 3. La cantidad base monofásica, si la fuéramos a utilizar, es la cantidad base trifásica partida por 3. La corriente base de corrientes de línea es, recuerden que vamos a tratar de que todas queden en función de estas dos cantidades. Entonces es la potencia base trifásica entre raíz de 3 veces el voltaje base entre líneas. La impedancia base de la estrella es el voltaje base al neutro entre la corriente base de línea. Aquí sustituimos el voltaje base, fíjense que al neutro es el voltaje base entre líneas partido por raíz de 3. Y la corriente base de línea es la potencia trifásica, que tomamos como base, partida a su vez entre raíz de 3 veces el voltaje base entre líneas. Al sustituir, miren, queda este resultado muy socorrido, muy poderoso. La impedancia base de la estrella es el voltaje base entre líneas elevado al cuadrado, dividiendo esto por la potencia base trifásica. Para la cuestión de la corriente base, si quisiéramos obtener una corriente base en delta, es base de línea partida por raíz de 3. Y en función de las otras cantidades, vean, es el resultado. La potencia base delta es el voltaje base entre líneas, entre la corriente base de la delta. Aquí podemos sustituir que esta corriente base delta está dada por esta expresión y vean ustedes que vamos a obtener que es 3 veces la impedancia base de la estrella, una relación elemental. Para ilustrar esto y lo de las zonas de tensión, aquí tenemos un sistema bien sencillo, muy sencillito, en el cual el sistema consta de dos zonas de tensión. Es muy sencillito. Tiene una zona de 480 voltios. Si en esa zona de 480 voltios tomamos S como cantidad base, pues la cantidad base del otro lado son estos 13.8 kilovoltios. Con eso ya quedan definidas las dos zonas de tensión o zonas de voltaje. En todo el sistema, la base utilizada debe ser única y en este ejemplo vamos a considerar que la base es 300 kVA. Esta figura muestra un transformador de 300 kVA de 13.8 kilovoltios a 480 que alimenta a un motor de inducción. Aquí está el motor de inducción, Squirrel Cage Induction Motor. Ya le iba a poner generator, pero es este motor. Lo que pasa es que se utilizan como generadores en energía eólica, pero este es Squirrel Cage Induction Motor. Y se ilustra pues a través de un alimentador. Aquí está la impedancia de dicho alimentador, unos cables que tienen esta impedancia por unidad. Ahí se aclara que la base es 300 kVA para esas cantidades en PEUs. Los valores en PEUs están con base en los nominales del transformador. Aquí están. El motor
opera con 600 voltios. Por lo general, los motores tienen voltaje nominal carga, que es, por ejemplo, 460 voltios, aunque el voltaje nominal del transformador sea 480 voltios. Es una relación muy común. No es en todas las tensiones, no es exactamente la misma relación, pero en muchas de ellas sí es así. 120 el lado fuente, 115 en el lado carga. Y entonces al multiplicar esto por 4, miren, tenemos 480 y 460. No es una relación de transformación, no. Son voltajes nominales, lado fuente y lado carga. Esto es muy común. Los motores trifásicos de inducción tienen tensión nominal 460 voltios. Opera el motor con 460 y una eficiencia .95. Un dato que no estaba aquí en la figura. La eficiencia. Encuentre la magnitud del voltaje de alimentación del transformador, la magnitud de la corriente de línea del motor, la potencia que entrega el motor, y todas estas cantidades nos las piden tanto en por unidad como en las unidades originales. Antes de resolver este problema, vamos a analizar, fíjense, con una intención de resolver primeramente un problema particular, pero vamos a ver algunas cuestiones generales. En este apoyo tenemos que traemos el circuito equivalente del transformador ignorando la rama de magnetización y partimos de la impedancia equivalente y una relación de transformación N1 a N2. Recuerden que esta relación también inclusive se puede expresar como de A a 1. Listo. Pero también en lugar de N1 a N2 vueltas, podemos expresar como voltaje base entre líneas del lado 1, voltaje base entre líneas del lado 2. Y la relación es la misma. Ponemos después el voltaje base entre líneas, fíjense ustedes, en ambos lados, pero partido por raíz de 3, porque esa es la relación en función de los voltajes al neutro. Aquí, como se trata de resolver un circuito trifásico mediante el circuito equivalente de la estrella equivalente, pues vamos a ver que tenemos un voltaje dado, un voltaje arbitrario, V2, fasor, en voltios, y lo vamos a poner en por unidad. Entonces aquí, para que quede en por unidad, no tomamos como base N2, tampoco 1, tampoco el voltaje base entre líneas, sino dado que es una cantidad de línea a neutro, tomamos el voltaje base de línea a neutro, que es el voltaje base entre líneas, partido por raíz de 3. Y ya el resultado, fíjense, ya es en por unidad. Ahora, vamos a referir este voltaje, voltios, lo vamos a pasar al lado primario. Ese voltaje en voltios va a pasar con esta relación de transformación, cualquiera de estas. Pero aquí nos conviene dejarlo expresado porque la relación es la misma para cualquiera, fíjense, de esas 4 relaciones, es lo mismo, pero nos conviene, en este caso, dejarlo expresado como voltajes base entre líneas partidos por raíz de 3. Esa cantidad en voltios, fíjense cómo lo escribí, toda esta cantidad está en voltios, la vamos a poner en por unidad utilizando la cantidad base correspondiente. Multiplicamos por el inverso de la cantidad base correspondiente. Ya está en por unidad. Y vean ustedes que el resultado es voltaje 2 partido por voltaje base línea a línea 2 en raíz de 3. El voltaje en Peus es el mismo en ambos lados. Por lo tanto, no se requiere el transformador ideal en el modelo. Vamos a hacer algo más ahora para verlo desde el punto de vista de las impedancias. Tenemos esta impedancia en ohms. La referimos por relación de vueltas a cualquiera de ellas, la referimos
al lado 2, al lado rojo. Ya está en ohms del lado rojo. Muy bien. Fíjense que algunas veces así refiero. Ohms del lado rojo. De este lado son ohms del lado 1 o del lado azul. Muy bien. Ya está referida en ohms de esta zona de voltaje que está aquí en color rojo. Vamos a ponerla por unidad. Multiplicamos entonces por el inverso de la cantidad base. El voltaje base entre líneas al cuadrado del lado 1, pero lo vamos a referir ese voltaje porque se refiere así y resulta que es N2 entre N1, todo al cuadrado, todo al cuadrado. Esta es la cantidad base, el inverso de la impedancia base en el lado 2. Y vean ustedes qué va a ocurrir. Es esta misma cantidad de aquí, Z equivalente en ohms por el inverso de la impedancia base del lado 1. Entonces, las impedancias tienen el mismo valor en Peus referidas a cualquier zona de tensión en general. Tienen valores distintos en ohms. Los ohms de una sola de tensión no son los mismos ohms que en la otra zona de tensión, pero en Peus tienen el mismo valor. Es por ello que al poner la impedancia de dispersión del transformador en por unidad, no requerimos del transformador. Vean que como de este modelo, un poquito, si lo ponemos en ohms, de un lado, el modelo monofásico, el modelo monofásico equivalente, pues aquí nos va a quedar una Z equivalente en ohms. Vamos a tener N1 a N2, un transformador ideal. Vean cómo al ponerlo en Peus, el modelo se simplifica tremendamente. Nos deshacemos del transformador ideal. Con esto entonces vamos a resolver con esto que hemos aprendido. Ponemos el modelo del transformador, que no es más que la pura impedancia en por unidad, y eso ya nos lo dieron. Ponemos la impedancia en por unidad, que ya nos dijeron que está en la base correcta, que son los nominales del transformador. Recuerden que son dos zonas de tensión. Una zona es la de 13.8 y la otra zona es la de 480. Muy bien. La impedancia del transformador queda, fíjense ustedes, queda tanto de un lado como del otro cuando está en por unidad. Entonces, esta rayita punteada que divide las zonas de tensión, aquí es 13.8, y de este lado es 480 voltios. Al expresarlo en por unidad, el voltaje 1 es de la zona de 13.8. El voltaje 2 y el voltaje 3 son de la zona 480. Muy bien. Con esto calculamos entonces la magnitud. Primero la magnitud de la corriente 3, que es esta que estoy señalando aquí. Potencia entre factor de potencia, 0.5 entre 0.8, 1 entre voltaje 3. Nos dicen que el voltaje aquí es 460. Entonces, pero no usamos 460 voltios aquí, sino utilizamos la magnitud del voltaje 3 por unidad. Y de esa manera, ya con esto tenemos la magnitud de la corriente 3, no como fasor, sino la pura magnitud. Le agregamos el ángulo, y el ángulo debe ser el del voltaje 3 menos el arco coseno del factor de potencia, y con eso tendremos que la corriente es esta magnitud con este ángulo. Para encontrar el voltaje 1 en por unidad, simplemente resolvemos este circuito monofásico de la estrella equivalente. El fasor corriente, por la combinación serie de estas dos impedancias, más este voltaje que ya sabemos que es magnitud 0.9583 con ángulo de 0 grados. Noten que aquí
Ni siquiera le puse ángulo de 0 grados, así como está, punto 9583. Llevamos a cabo esta operación. Aquí repetí, no era necesario, lo puedo borrar. Es lo mismo, está sobrando y está entonces el resultado. Una magnitud casi unitaria con un ángulo de adelanto. Vean, esto es muy importante, como predomina la reactancia, hay un ángulo de adelanto porque la potencia real va en esa dirección. Muy bien. La magnitud, fíjense ustedes, la magnitud del voltaje aquí es 0.9583 en Peus, y la magnitud de este lado es un poquito más grande, 1.0089. Esto entonces, debido a esta diferencia de magnitudes, la potencia reactiva va en esta dirección. Y debido a que el ángulo adelanta a la potencia real va en esta dirección. Y claro, hay pérdidas tanto de potencia real como de potencia reactiva antes de llegar al motor. En la magnitud del voltaje 1 es poquito más de esos 13.800 voltios. Y la corriente, fíjense que la corriente 1 es lo mismo que la corriente 3. En amperios, la magnitud, multiplicamos por la cantidad base, 300 partido por raíz de 3 entre 0.48. Aquí son kVAs y aquí son kilovoltios, y noten ustedes que el resultado es esta cantidad base, si la cantidad base, los amperes base, por esta cantidad por unidad resulta en los amperios. Muy bien. Finalmente, la potencia mecánica, déjenme aquí arrastrar no lo puedo arrastrar porque necesito cambiar al mouse. Ahí está. La potencia mecánica por unidad es 0.5 por 0.95. Aquí tristemente no anoté el resultado, que sí nos piden este resultado por unidad, pero está indicado correctamente. Multiplicamos por la base, que son los 300, y entonces tenemos 142.5 kilowatts, que convertido a HPs son cerca de 200 HP, 191 HPs. Un punto más, un punto importante antes de concluir con las cantidades por unidad, es el cambio de base. Cuando los parámetros de los equipos se expresan por unidad, con base en sus datos nominales, entonces la cantidad base son sus datos nominales, dichos valores por unidad caen en rangos típicos. Eso es bueno. Al ver los valores por unidad podemos saber si eso tiene sentido o no. Frecuentemente es necesario cambiar la base de los valores expresados por unidad. Por ejemplo, vamos a partir de unos valores que toman como base los datos nominales del equipo a unos que están o que se deben expresar en una base común del sistema. Los programas comerciales toman como base 100 MVAs. Tenemos entonces que la impedancia, por ejemplo, por unidad, es la impedancia en ohms partida por la base o multiplicada por el inverso de la cantidad base. Para obtener la cantidad en ohms, fíjense, vamos a tomar, para hacer el cambio de base, partiendo de una base, aquí hay un error, ahí hay un errorcito, vamos a descartar las anotaciones, y resulta que ese valor no es 2, ese valor es 1. Muy bien. Entonces, noten ustedes con esto que, dada la impedancia por unidad, tomando como base las cantidades nominales, por ejemplo, vamos a multiplicar por la impedancia que se tomó para obtener esta cantidad por unidad, para que de esa manera la cantidad que estoy encerrando aquí es ohms. Ya quedó en ohms. ¿Cómo la ponemos otra vez por unidad? Multiplicando por el inverso de la nueva cantidad base. En este caso, la nueva cantidad base, ahí la tenemos. Potencia trifásica en MVAs, partida por el voltaje base entre líneas
nuevo en kilovoltios y estos elevados al cuadrado. Muy bien. Un ejemplo de cambio de base es estas cantidades que están en una base de 300 kVA, 0.3 MVA, nos piden que las expresemos en una base de 100 MVA. Utilizamos este resultado, fíjense, y no, el mismo error porque copié de allá, entonces arrastramos este errorcito y tenemos ya, dada la impedancia en PUs, multiplicamos por la impedancia base y dividimos por la nueva impedancia base. En este caso no hay cambio por tensión, se cancelan. Normalmente los cambios de tensión son pequeñitos. Ojo, esa es una manera de ver si no estamos cometiendo un error. Los cambios por tensión son pequeñitos. Por ejemplo, que los datos de impedancia de un motor estén en una base de 460 y queremos ponerlos en una base de 480. Cambios pequeños, no son grandes. Los de impedancia sí que son grandes y en este caso particular, las impedancias originales en PUs, la nueva base es 100 MVA y la nueva base es 0.3. Vaya que va a haber un cambio grande, noten ustedes. El cambio es, estamos multiplicando por un número mucho mayor a 1 también. Puede ocurrir que estemos multiplicando por un número mucho menor a 1. Por otro lado, los cambios de base por voltaje son pequeños. Aunque vaya la relación elevada al cuadrado, los cambios son cercanos a 1 nada más. Y ya tenemos entonces estos dos valores de impedancia por unidad. Déjenme mostrarles un ejemplo. Aquí está todavía, qué bueno. Aquí está este ejemplo, qué bueno que no lo he cerrado. Ahí está ejecutándose. Ahora ahí está ejecutándose. No se aprecia la animación porque las cantidades en MVA son muy pequeñas, es lo que creo, pero ahí están ya los resultados. Y lo que les quiero mostrar es, noten ustedes cómo las cantidades por unidad que nos pide el programa están en una base de 100 MVA. Están en una base de 100 MVA, tanto para voy a cerrar esta ventanita y le vamos a dar aquí, tanto para la línea, el cable alimentador, como para el transformador. 2,20. Eso es. Y de esa manera, pues la solución que hace el Power World es idéntica a la que nosotros obtuvimos. Con esto comprobamos que nuestra solución es correcta. Aquí están 235 amperios. Aquí está el voltaje en PUs y el voltaje fuente se ajustó. Ay, no me deja cambiarlo. Déjenme ver si así ejecutándose puedo revisar el voltaje de este generador. Vean, 1.0089. Lo reporta como 1.01, pero realmente es 1.0089 en por unidad, que fue el valor que obtuvimos nosotros en el ejemplo. Esto lo puedo corregir. Déjenme ver si aquí le puedo aumentar la cantidad de... Eso es muy fácil. Le aumentamos la cantidad de cifras después de punto decimal y ya se reporta de maravilla. Aquí está la corriente también, fíjense, del lado primario del transformador. Este simbolito que está aquí, estando en el modo run, no me deja modificar el tamaño, pero este es el transformadorcito. Vamos a ver aquí en display si lo podemos hacer un poquito más grande el display. Sí, el display lo podemos hacer un poquito más grande, ahí va a quedar al doble de tamaño. Eso es.
Ya se ve más grandecito, más razonable. El simbolito del transformador. Estaba muy pequeñito. Ya se ve mejor. Pues con esto no me queda más que agradecerles por su atención y hasta la vista. Cualquier duda que tengan me pueden, en el caso del YouTube, me pueden poner ahí en los comentarios si tienen alguna duda. Gracias, hasta luego.